En esta presentación vamos a hablar de las estrategias y mecanismos de resistencia a enfermedades virales que han desarrollado algunas plantas y qué uso de ese potencial podemos hacer a través de la ingeniería genética utilizando plantas resistentes a virus. En la década del 30 se encontró que había plantas que cuando se infectaban con una cepa de un virus determinado, perdían la susceptibilidad de ser infectadas por otra cepa del mismo virus. A ese fenómeno se le denominó protección cruzada. Es un fenómeno natural que ocurre en las plantas en el que la tolerancia o resistencia de una planta a una variante de un virus es inducida por la infección sistémica con una segunda variante del mismo virus o un virus estrechamente relacionado. La protección cruzada fue adoptada como una estrategia de manejo para hacer frente a las enfermedades causadas por virus. En muchos virus y en muchos cultivos hay más, pero les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, en plantas de tabaco con Tobacco mosaivirus, en papaya para PCB, en cítricos con el virus de las tristiceros cítricos, en tomate con Pepino mosaivirus, en zapallo con Zucchini yellow mosaivirus. Bueno, ¿cómo funciona la protección cruzada? Veamos un ejemplo. Pepino mosaivirus infecta plantas de tomate. Él tiene dos variantes, una variante suave y una variante severa. Necesitamos entonces contar con una fuente de inóculo de la variante suave. Estas son plantitas de tomate con la variante suave. A ellas las vamos a moler y vamos a generar una solución acuosa con la que vamos a inocular las plantas de tomate, los plantines comerciales. Acá vemos cuál es el resultado. Las fotos de la izquierda son plantas de tomate que están infectadas con la variante agresiva del virus. Vemos síntomas tanto en las hojas como en el fruto. Y a la derecha vemos plantas que están infectadas con la variante agresiva, pero previamente inoculadas con esta variante suave. El resultado entonces es resistencia a la variante agresiva de Pepino mosaivirus en plantas de tomate. Otro ejemplo de protección cruzada vemos acá en plantas de zapallo, donde las dos líneas, tanto la de la izquierda como la de la derecha, están infectadas con la variante severa de Zucchini yellow mosaivirus, pero la de la derecha está previamente inoculada con la variante suave. Si bien la protección cruzada es exitosa para algunos cultivos y ciertos virus, a la hora de adoptarla como una estrategia de manejo, es importante tener en cuenta algunos aspectos, como es el efecto de la variante suave protectora en la planta. Ya sabemos que hay virus que, a pesar de no causar síntomas aparentes en la planta, generan pérdidas significativas del rendimiento. Debemos evaluar las posibles interacciones entre la variante protectora con otros virus que eventualmente infecten el cultivo y generen así una enfermedad más severa. Debemos considerar que nuestro cultivo se convertiría en un reservorio de virus que podrían infectar a otras especies de manera diferente, causando enfermedad. Y evaluar las posibles mutaciones o recombinaciones que haga esa variante protectora con la variante severa y generen así una tercera variante. El problema principal entonces de la protección cruzada es que no dejamos de trabajar con un virus potencialmente infectivo. Estos inconvenientes se solucionarían si se lograra a través de la ingeniería genética desencadenar protección cruzada por la expresión de un único gen viral en las plantas transgénicas. En 1985 encontraron que podía derivarse resistencia del parásito expresando funciones del patógeno en el huésped, en la planta, de tal forma que estas funciones ocurren en forma disfuncional, en exceso o en un momento inadecuado del desarrollo. A esto se le llamó resistencia derivada del patógeno y es una estrategia en la cual solo una porción genética del patógeno es usada para la defensa de la planta contra el propio patógeno.
Es decir, nosotros tenemos una sola porción genética del virus que va a hacer defensa en la planta contra el propio virus. La PDR puede estar entonces mediada por la expresión de proteínas virales, como es la cápside proteica, una porción total o parcial de la replicasa y una proteína de movimiento. Cualquiera de estas tres puede generar resistencia en la planta. O puede estar mediada a través de la producción de ácidos nucleicos, como son los RNA de interferencia. Estos RNA de interferencia hay muchos tipos, pero para ver cómo actúan debemos primero adentrarnos en lo que es el silenciamiento génico a nivel transcripcional y posttranscripcional. Este es un esquema representativo de la replicación viral. El virus, cuando ingresa a la célula, lo primero que hace es decapsidarse para dejar expuesto el ácido nucleico. La maquinaria de la célula va a traducir las proteínas codificadas en los genes y estas proteínas fundamentales, como es la proteína de la replicasa, va a ser la encargada de generar múltiples copias de ese ácido nucleico. Estas copias también van a ser traducidas a proteínas, como las nuevas proteínas de la cápside y nuevas proteínas de movimiento. Las proteínas de la cápside van a reconocer al ácido nucleico y van a formar nuevas unidades virales, mientras que las proteínas de movimiento van a reconocer también al ácido nucleico y a las proteínas transportadoras presentes en la célula y van a favorecer el movimiento del virus de una célula enferma a una célula sana. Entonces, ¿cómo funciona esta resistencia mediada por la CP? Tenemos un gen de la CP de un determinado virus que ha sido clonado e insertado en el genoma de la planta, asociándolo a un factor de sobreexpresión. Entonces la planta en el citoplasma va a sobreexpresar esa proteína. Esquemáticamente representado así, con las proteínas grises son las que sobreexpresó la planta. El mecanismo por el cual esa sobreexpresión de proteínas genera la resistencia, hay muchas teorías, pero la más validada ha sido que la gran cantidad de estas proteínas en el citoplasma inhibe el paso inicial de decapsidación. Por lo tanto, la replicación viral y la expresión de nuevas proteínas no se ve, expresada. La RDP, mediada por la expresión de la CP, fue ampliamente adoptada por un rango amplio de cultivos y virus, entre los que encontramos maíz, arroz, trigo, cítricos, vid, papaya, lechuga, algodón, girasol, entre otros más. Yo puse acá alguna lista de los más comunes. ¿Cuáles son las características de la resistencia mediada por la expresión de la CP? Bueno, el fenotipo de resistencia se expresa como un retardo temporal en el desarrollo de los síntomas, y tal vez esto nos permite escapar de un periodo crítico del cultivo. La atenuación de la sintomatología normal del virus que causa el virus, o una menor concentración de virus en los tejidos. Para que haya resistencia mediada por la CP se requiere que se exprese la proteína viral en la planta. Existe una correlación entre la resistencia y el nivel de expresión de la proteína en la cápside, es decir, que a mayor expresión de la proteína en el citoplasma, mayor nivel de resistencia va a haber. La protección es superada por altas dosis del inóculo y es más efectiva para el virus homólogo, pero sin embargo también abarca virus y cepas del mismo grupo bastante relacionadas. Actúa a nivel celular, afectando una etapa temprana del ciclo infectivo, como vimos que afecta la decapsidación. ¿Cómo funciona entonces la resistencia mediada por la polimerasa? Una planta transgénica sobreexpresa el gen de la polimerasa de un virus determinado. Por lo tanto, va a haber muchas proteínas en el citoplasma. El mecanismo por el cual la resistencia es conferida
resulta un poco especulativa y todavía no hay nada claro. Pero lo que sabemos es que se inhibe la replicación viral. ¿Qué características tiene la resistencia mediada por la polimerasa? Bueno, confiere un alto grado de resistencia, tolera altas dosis de inóculo y es una protección, otorga una protección de rango estrecho, o sea que opera frente al virus homólogo o cepas estrechamente relacionadas. Aunque en algunos casos, como es el caso de Tobacco mosaic virus, la producción de la proteína de la polimerasa en las células también otorga resistencia contra otros virus dentro de lo que son los tobamovirus, pero no a nivel tan estrecho. Bueno, esquemáticamente así se transportaría el virus de una célula infectada a una célula sana. Las proteínas de movimiento reconocen al RNA o el ácido nucleico del virus y también reconocen a las proteínas del hospedante y con ellas forman un complejo que van a ser los encargados de transportar ese ácido nucleico a través de los plasmodesmos. En plantas transgénicas, entonces, lo que hacemos es expresar una proteína disfuncional. Es decir, que lo que normalmente se expresaría así, ahora se expresa de esta manera. Y esta proteína disfuncional, entonces, es incapaz de realizar el transporte del ácido nucleico del virus. Es incapaz porque no puede reconocer las proteínas del hospedante y tiene problemas para formar el complejo que transporte el ácido nucleico del virus a través del plasmodesmo. Veamos un ejemplo de este tipo de resistencia. Es un tipo de resistencia de amplio rango. ¿Y por qué digo de amplio rango? Porque, por ejemplo, la proteína de movimiento disfuncional de Tobacco mosaic virus en plantas de tabaco proporciona también resistencia a otros virus de otras familias, como es la familia de los Comoviridae o la familia Bromoviridae o la familia Caulimoviridae. Por eso se dice que la resistencia mediada por la proteína de movimiento es una resistencia de amplio rango. ¿Cuáles son las características en el fenotipo? Bueno, un retardo temporal en el desarrollo de los síntomas, menor concentración de virus y atenuación de la sintomatología. Hay una relación positiva entre el nivel de expresión de la proteína y el nivel de resistencia. Mayor expresión de la proteína, mayor nivel de resistencia. Es una protección de amplio rango que protege frente a virus del mismo grupo y frente a virus de otros grupos no relacionados. Es superada también por altas dosis de binóculo y se asume que interfiere con el mecanismo del transporte del virus, como vimos en el esquema. Pero hay que tener en cuenta que esta proteína disfuncional también puede interferir en la normal comunicación y transporte de los metabolitos de la propia célula.